Sistema de control de baja potencia. Para ello vamos a utilizar el circuito armado, el del sensor general, ¿verdad? Que es el que tenemos aquí: una batería, un transistor, dos resistencias, un LED y un interruptor y cables de conexión, ¿verdad? Obviamente nuestro protoboard. Bueno, el transistor que vamos a utilizar es el MPS-H10. Bueno, este sería nuestro circuito original. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? A ver, permítanme, déjenme poner la presentación, a ver si alcanza a ver el ratón utilizando el láser, ¿verdad? A ver ahí, puntero láser. Bueno, entonces aquí esperemos que en la presentación sí se vea. Entonces quedamos que vamos a utilizar un circuito que ya lo tenemos armado, evitando la falla de conectar en diferente lugar los cables, ¿verdad?, que no corresponden con las columnas de los componentes. Una vez hecho esto, y si el circuito no funciona, lo que tenemos que hacer es medir voltajes, ¿verdad? Apoyados en el diagrama y con los multímetros, que sería la siguiente lámina. A ver, vamos a ver. Ahí, ¿verdad? Ahí ya puse mi protoboard, los diferentes puntos de medición, ¿verdad? Los pongo aquí en listado, que es una tabla, y poner los valores. Aquí tenemos el diagrama, nuestro circuito sensor general, una batería, dos resistencias, el interruptor y el transistor, ¿verdad? El NPN, o sea, en este caso el MPS-H10. Aquí agregamos el circuito para probar de manera individual la resistencia, los cables y los interruptores. Pusimos una resistencia, de la resistencia al ánodo, y en la columna del cátodo queda libre. Aquí vamos a poner entre este punto y el neutro para medir los componentes de manera individual. Bueno, entonces quedamos que en este circuito del sensor general, lo armamos y no nos funciona. Entonces lo que tenemos que hacer es medir voltajes. Aquí propusimos en el diagrama los puntos a medir, que sería el B1 sería el voltaje de la batería, B2 la entrada a la resistencia R3, B3 la salida de la resistencia R3, B4 la entrada al interruptor, B5 la salida en el interruptor, B6 en la base del transistor, ¿verdad? Y luego de este lado del colector tenemos que B7 la entrada de R2, B8 la salida de la entrada de R2, ¿verdad? B8 la salida de R2, B9 la entrada al ánodo del LED, B10 la salida del ánodo, y B11 la entrada al colector del transistor. Esos son los puntos de medición, jóvenes. Una vez que esos puntos ya se plantearon aquí, los vamos a poner en nuestro protoboard. Están señalados con las flechitas. Miren, aquí tenemos el voltaje de la batería, que es lo primero que tenemos que medir. Bueno, ¿en qué tenemos que poner nuestro multímetro? Nuestro multímetro va en 20 volts DC, ¿verdad?, corriente directa, en esta posición, y la punta negra va al neutro, que en este punto es ¿verdad? Y la positiva va a ir a los diferentes puntos de medición que mencionamos. Una prueba rápida para saber si el circuito del transistor está bien es medir el voltaje en la base cuando se presiona el interruptor, y debe ser un 1 lógico. O sea, aquí puede ser un voltaje cercano al 1 o mayor que 1 para que el transistor conduzca, aunque tenga un voltaje de 5 volts o 9 volts. El voltaje que va a haber aquí es el voltaje que deja pasar la resistencia, ¿sale? Bueno, pero que representa un 1 lógico, y hace que el transistor si un 1 en la base, cierre colector emisor, que representa un 0, y lo que esté conectando el colector va a conectarse a chasis, a chasis a tierra, perdón, y lo que se va a conectar a tierra, pues se va a cerrar el circuito y va a conducir y va a prender lo que esté en la parte del colector, si es un LED o un motor. Bueno, entonces quedamos que ya están planteados aquí. Ya mencionamos que tenemos que medir. Vamos a trasladarlo a nuestro protoboard. Pusimos dos multímetros, uno que mide voltajes, de acá, y el otro que mide corriente, sí, pero primero vamos a utilizar que está aquí. Entonces, quedamos que el negro al azul o a tierra, sí, y el positivo a los diferentes puntos. Empezamos con B1, sería el voltaje B1. Registramos cuánto mide. B2 sería la entrada a la resistencia. Si hay un cable entre el positivo, la batería, y la resistencia, pues ahí lo mediríamos, ¿verdad? La salida de la resistencia, que sería el B3, la entrada la entrada del interruptor, que sería este punto, el B4, la salida del interruptor. Obviamente tenemos que presionar el interruptor para que pase el voltaje de B4 a B5, Si a la vez no pasa el voltaje, pues el interruptor está mal, ¿verdad? Y luego tenemos que checar el voltaje en B6, ¿sí? Aquí está.
Del otro lado, el B7 sería esta parte de aquí, la entrada de la resistencia R2, la salida de la resistencia es B8, la entrada del LED, que es el positivo o el ánodo, B9, B10, la salida o el cátodo del LED, B11, la entrada al colector. Esos serían los voltajes que hay que medir, jóvenes. Los anotamos en una tablita. Vemos cuando no se presiona el interruptor, los voltajes que aparecen, y vemos los voltajes que aparecen cuando presionamos el interruptor. Ustedes cuando midan van a medir casi el mismo voltaje arriba que abajo cuando no está presionado el interruptor, porque no está cerrado el circuito a través de la base y el emisor, ¿verdad? Entonces cuando se cierra pues ya cambian. Pero como dijimos, una prueba rápida es medir el voltaje de base cuando presionamos el interruptor. Si hay un 1 en la base, entonces debe cerrar colector emisor. Y ahí vemos el voltaje con el multímetro, debe de ser cercano a 1 al valor de la pila, dependiendo lo que deja el valor de la resistencia. En este caso, cuando es 5 volts aquí son como casi cerca de 1 volt, ¿verdad? Entonces un 1 se cierra y medimos el voltaje en el colector, presionar el interruptor y va a ser un 0, pero si dejamos de presionar el interruptor, aquí va a haber un 1. ¿Por qué? Porque en la entrada hay un 0 de voltaje, en la salida va a haber un 1. Un 1 de voltaje representa que no está conectado colector emisor, no conduce, no está a tierra, y este punto estaría al aire, como quien dice, ¿verdad? Entonces hay un voltaje ahí, ¿verdad? También menor a 9 volts o a 5 volts, dependiendo de la batería y el valor de la resistencia. Bueno, ya mencionamos qué voltajes hay, y cuáles son los característicos, ¿verdad? Y aquí ya mencionamos todos los puntos que tenemos que medir y debemos encontrar los voltajes que aparezcan en la práctica al utilizar el multímetro. Y las corrientes, pues la corriente sería abrir esta parte de aquí, ¿verdad? En el diagrama, o esta parte de aquí en el interruptor, voltear el interruptor y medirlo de acá hacia la base, ¿verdad? Ponerlo en corriente en esta parte de aquí, 200 mA, ¿verdad? Medir corriente de corriente directa, ¿verdad? Y los puntos del multímetro donde cortamos el circuito. Entonces sería para medir el voltaje, la corriente de base, y la otra sería medir la corriente de colector emisor. Eso lo vamos a hacer aquí. Aquí ponemos nuestro multímetro, la parte positiva y la negativa. Ahí nomás, dependiendo del signo que nos hagan en el multímetro, intercambiamos las puntas. Entonces ponemos aquí nuestro multímetro y quitamos este cable, ¿verdad? O la otra es que se quede el cable y sacamos la patilla del LED o la patilla del colector. Bueno, sería para medir los voltajes, ¿verdad? Eso sería medir todos los voltajes y midiendo los voltajes de entrada y salida de cada componente. Y si vemos los voltajes y hacen la función que tienen que hacer los circuitos, pues el circuito está bien. Por ejemplo, si medimos el voltaje de entrada en R3 cuando presionamos el interruptor, a la entrada debe haber 5 volts, ¿verdad? Que lo que tenemos es hay un cable, es el voltaje de la fuente, ¿verdad? 5 volts o 9 volts. Y a la salida, si presionamos el interruptor, pues debe ser menor, lo que caiga aquí, ¿verdad? Aquí en la práctica caen como unos 2-3 volts, ¿verdad? Y el restante lo deja a la base, pero hay un voltaje, ¿verdad? Entonces, entonces quiere decir que si arriba es mayor que el voltaje de abajo, quiere decir que nuestra resistencia está bien midiendo voltajes. Si yo mido aquí el voltaje, ¿verdad? Presionado o no presionado, y hay un voltaje a la entrada, ¿sí? Más bien, aquí si tengo un voltaje a la salida de la resistencia, ¿verdad? El que sea casi igual o el que tenía cuando presionamos el interruptor. Y tenemos ese voltaje en la entrada del interruptor, quiere decir que el cable que está conectando la salida de la resistencia R3 con la entrada del interruptor, pues está bien ese cable, ¿verdad? Y está pasando el voltaje directamente. Entonces, si medimos voltajes, implícitamente estamos viendo corrientes, ¿verdad? Y estamos viendo la función de cada componente. Medir voltaje de entrada y salida es una de las características en cualquier circuito. Bueno, sería para medir voltajes. ¿Qué pasa si no tenemos multímetro? Pues utilizamos una sonda. Una sonda va a ser un LED y una resistencia metidos en una jeringuita, ¿verdad? Esta parte va a ser el positivo o va a ir a la aguja de la jeringa, y esta parte de aquí va a salir por el otro lado de la jeringa y va a ser la parte que se va a conectar al negativo o a tierra de los circuitos. Si todo esto lo ponemos en el circuito y ponemos la punta a diferente punto de los componentes, nos debe marcar voltaje si hay voltaje, ¿verdad? Y nos va a indicar si prendiendo el LED, ¿verdad? Bueno, sería cuando se mide con voltajes o con la sonda o el monitor lógico. Cuando no tenemos eso, lo que tenemos que hacer es intercambiar componentes, o más bien cambiar componentes y probarlos de manera individual con este pequeño circuito para poder dar continuidad, resistencias e interruptores, ¿verdad?
Entonces lo que tendríamos que hacer es que nuestro circuito, si no funciona, pues podríamos quitar la resistencia y ponerla entre el cátodo y el emisor y debe prender el LED dependiendo de los valores que tengan las resistencias, ¿verdad? O la otra sería cambiar esta resistencia por esta y debe prender en mayor o menor intensidad el LED. Ahora, ¿qué hacemos? Si ponemos la resistencia, obviamente en esta prueba tenemos que hacer un puente entre el cátodo y neutro, ¿verdad? Para completar el circuito. Estamos probando esa resistencia. Quitamos esa resistencia, la regresamos al circuito y vemos que está bien. Sacamos la resistencia, la ponemos aquí en lugar de esta y también debe prender el LED. Si no prende, pues quiere decir que está mal esta resistencia, ¿verdad? Obviamente antemano ya tenemos que tener probando este LED, perdón, ¿sí? Bueno, y luego ¿qué más tenemos que hacer, jóvenes? Bueno, si aún así no prende, pues quitamos los cables de aquí y ahora sí los probamos en este circuito tal y como está. Nomás que los conectamos del cátodo a tierra, ¿verdad? Probamos un cable y lo ponemos en este lado. Si prende el LED, quiere decir que sí está bien y lo regresamos al circuito. Ya se agarramos todos los cables y los probamos de cátodo a neutro, ¿verdad? Comprobamos el interruptor igual, ¿verdad? Lo conectamos aquí un extremo y el otro extremo con un cable que tengamos la certeza que está bien y lo conectamos a tierra y al presionar el interruptor, si prende el LED, quiere decir que está bien y lo regresamos al circuito. Si ya probamos todos los circuitos y de antemano hicimos la prueba del voltaje de base, un 1 en la base, un 0 en la salida, ya nada más sería bueno pues probar el transistor, ¿verdad? Meterle un 1 en la base y medirlo, ¿verdad? Con el multímetro. Lo medimos en la base del transistor, presionamos, nos va a marcar un voltaje. Si hay un 1 en la base, la salida, si está bien el LED y el resistor ya probados, lo que debe hacer es conectarlos de colector a emisor, ¿verdad? Cerrarse de colector a emisor y mandarlo a tierra, cerrar el circuito y debe prender lo que está conectado en el colector, ¿sí? Entonces, si ponemos un 1 en la base y hay un 0 en la salida que debe conectar colector a emisor, debe prender lo que esté en el colector, ¿sale? Esa sería la prueba principal. La otra, si no prende, pues hay que medir los voltajes como dijimos. Una prueba rápida, ya puesto el circuito y antes de medir todo, lo que podemos hacer es poner un puente entre colector y emisor para checar la parte del colector. Si prende, pues obviamente está bien la resistencia y el LED. Y además sería probar, meter un 1 antes del interruptor o después del interruptor, cerca del 1 lógico, ¿verdad? O cercano al valor que pusimos con estos valores de resistencia que son como un volt, ¿verdad? Si ponemos un volt y prende el LED, quiere decir que está bien el transistor porque estamos metiendo un 1 en la base y su salida se está cerrando. Ahora, si ese LED sí nos funciona, si nos prende el LED, pues quiere decir que está bien, ¿verdad? Podemos quitar ese transistor y podemos poner otro y ahí aprobaríamos ese transistor. Pero en realidad ese circuito, pues podemos probar todos los componentes que están aquí, ¿verdad? Puedo probar la resistencia de este lado, otra resistencia 220 poniendo en este lugar, sustituyéndola un LED, ¿verdad? Aunque no sepamos la polaridad, pues podemos ponerla acá o aquí, ¿verdad? O prende en una posición o prende en la otra, si no prende ninguna de las dos. Habiendo voltaje y habiendo cerrado la base, habiendo ponido uno en la base, pues está mal el LED, ¿verdad? La otra comprobamos el interruptor. Bueno, cuando lo quitamos y lo ponemos también en este circuito y nos debe funcionar. A ver, eso parece que sería todo, jóvenes. Ahí lo vamos a dejar. Entonces, ahí resumimos. Midiendo voltaje, un 1 en la base debe dar un 0 en la salida, debe prender, ¿verdad? La otra prueba es poner un puente entre colector y emisor antes de apretar el interruptor y debe prender el LED porque estamos haciendo la función del transistor, ¿verdad? Si se prueba eso del puente y luego probamos el interruptor y medimos un voltaje, si no hay multímetro, podemos poner un puente entre esta parte de la resistencia y el interruptor. Y si prende, pues quiere decir que sí estamos metiendo uno en la base y su colector emisor está respondiendo a cómo debe comportarse el circuito. Sería a grandes rasgos lo que hay que hacer para comprobar el funcionamiento de algunos de los circuitos o de cualquier tipo de circuito, ¿verdad, jóvenes? A ver, ahí vamos a pararlo. A ver cuánto me tardé. Tardé menos que en la otra porque no subió el video. Permítanme.